Señor me lo bendiga. Sí. Bienvenido. Tocayo, ¿a qué organización o a qué denominación trinitaria pertenece? Disculpe la pregunta. Sí, yo soy de la Iglesia Trinitaria Pentecostal. Ah, ¿así se Por llama? aquí, por aquí estoy en Perú ahorita. Ah, está en Perú. Sí, pero he estado viajando por Colombia, por Ecuador, todo eso. Pero eres peruano, José. No, vengo de Colombia. Es colombiano, paisano nuestro. Sí. Bueno, José, te damos el tiempo, hágale. Tienes 3 minuticos, vamos a 3 minuticos porque hay otro que quiere entrar. A mí me gusta participar poco. Sabes que mucho habla, mucho hierra. Sí, señor. Entonces, ¿cuál es el tema que estaban tratando hoy? Jesús es el Padre, segunda parte. Jesús es el Padre. Uh-huh. Bueno, primero y principal, sabemos que Jesús cuando vino como hombre era carne, era una carne. Y yo ya le dije que creo que hubo una transmutación, o sea, a diferencia de ustedes creen que no hubo transmutación, pero yo ya directamente el centro de conciencia, la carne. Te pregunto algo, discúlpame que te interrumpa. Jesús, bueno, me da más tiempo. Sí, no importa. Jesús antes de venir era carne. Jesús antes de venir no era carne, era un ser espiritual, era un cuerpo espiritual, como dice Pablo, que cuando resucitemos seremos cuerpos espirituales. O sea, cuando él resucitó, él volvió a su estado original de cuerpo espiritual. Lo dice en Corintios creo que 15. Resucitamos, morimos en cuerpo animal y resucitamos en cuerpo espiritual. Entonces, ese cuerpo espiritual es la sustancia de Dios, la sustancia divina. Entonces, cuando Jesús está como hombre, no se le puede llamar Dios en ese aspecto. O sea, en Romanos 9:5 dice, el cual es Dios, pero ya tenemos que tomar en cuenta, ya que el tiempo de Pablo ya había ocurrido ciertas cosas en Jesús, ya había sido transformado, entonces en ese momento ya se le podía dar la divinidad, porque él fue glorificado. Pero también Pablo habla de él como hombre, un intermediario como hombre que murió y era 100% hombre. No hay doble naturaleza, porque no se puede ser aceite y agua al mismo tiempo. Y si, por ejemplo, mi padre mora en mí, él es un centro de conciencia y yo soy otro. Entonces, la carne es carne y el espíritu es espíritu. O sea, eres uno o eres lo otro. O sea que José, tocayo. Sí, o sea que para usted es como trinitario, un Dios de la Trinidad va a ser Dios mientras vino a la tierra. Sí, porque cuando yo hablo de Dios, hablo de un adjetivo de un sujeto. El adjetivo Dios, por su condición, su cualidad, o sea, su sustancia, lo hace Dios, ¿verdad? Es una naturaleza, es una condición. Es como la persona que es gorda, su condición es gorda, pero es como decir su naturaleza. La naturaleza no habla, no piensa, no tienen voluntad. La que tiene voluntad y piensa y oye, escucha y habla es el sujeto, que es su centro de conciencia. Por eso, entonces, si hablamos de un solo Dios, es una sola naturaleza divina que hay. No hay dos naturalezas divinas en el universo. Es como decir, solamente hay un agua, H2O. Entonces, aunque yo divida el agua en 3 vasos, Daniel, solamente hay un agua. Entonces, yo puedo decir, yo puedo usar un singular plural con el agua. Las aguas es lo mismo que el agua. Yo ando por el agua o ando por las aguas, es lo mismo porque es la misma naturaleza H2O. Entonces, igualmente, en Dios hay 3 sujetos, pero es la misma naturaleza. Entonces, por eso se habla de un solo Dios. Cuando se le habló al pueblo de Israel que había un solo Dios, esa gente primitiva se le estaba educando en cuanto que Moloch, Baal, las torres no eran de naturaleza divina. Solo hay una naturaleza divina poderosa, que es la que hace milagros, sana y da salvación y vida eterna. Pero en el Antiguo Testamento no se especificó cuántos personajes y sujetos contenían esa naturaleza divina. José, pero es que yo quiero preguntarle algo. Para usted como trinitario, ¿qué es lo que es Dios? ¿Las 3 personas divinas o una naturaleza es la que hace que las 3 personas divinas sean Dios? Sí, exactamente. La naturaleza es lo que hace que ellos sean Dios. Porque date cuenta que Jesús se salió de esa condición, se despojó, como dice la Biblia, él se despojó de ser igual a Dios. Siga. Pero entonces usted tiene una gran contradicción en lo que está diciendo. Porque usted acabó de decir que una naturaleza
no habla, no piensa, no tiene conciencia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y eso es verdad. Una naturaleza es algo abstracto. Por ejemplo, un concepto. Por ejemplo, nosotros somos de naturaleza humana, ¿cierto? Cierto. Somos de naturaleza humana, pero el hecho de que seamos de la misma naturaleza humana, ¿cierto? No significa que los tres que estamos aquí en pantalla seamos un mismo sujeto porque tenemos la misma naturaleza. Entonces, usted nos dijo que una persona divina de la Trinidad dejó de ser Dios por 33 años, mientras estuvo una persona divina en la Trinidad. Entonces, en ese momento, ¿el Dios Trino quedó Dios dual, Dios binitario? ¿Cómo quedó ahí? No, sigue siendo uno, porque el orden de los factores no altera el producto. La sustancia es una, como te digo, el agua. Aunque tú la separes en 3 vasos, sigue siendo agua, sigue siendo una sola agua. Entonces, tú bebes agua, yo bebo agua y es la misma. O sea, el número de los sujetos no es sinónimo de la sustancia. Entonces, en ese sentido, el que es Dios es la sustancia, no las tres personas divinas, porque la sustancia, en este caso, es la que hace que las tres personas divinas vengan a ser Dios, según usted mismo nos está diciendo. Entonces, usted tiene a alguien que es Dios, aparte de las tres personas divinas, que como sustancia las hace ser Dios. Entonces, el que es Dios aquí es la sustancia divina que usted nos está presentando en esta hora. Entonces, porque estamos diciendo, eso es lo que estoy diciendo, la naturaleza divina es la sustancia. O sea, que es Dios. Porque Adelante, es como le digo yo, mira, es como le digo yo, Adán, por ejemplo, no podemos enumerar su edad por el número de la tierra. Adán fue constituido y formado, organizado como ser y centro de conciencia, porque sabemos que el centro de conciencia simplemente son neuronas funcionando, que es lo que se le llama el espíritu de vida, una salud completa para funcionar como un ser viviente. Entonces, él fue sacado de la tierra. Entonces, eso es lo que fue formado, su centro de conciencia organizado. Formado. Te pregunto algo, y sé puntual. O sea, según tú, no se pueden ser dos naturalezas, ¿sí o no? No. El agua y el aceite. O sea que cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra, no era Dios. No era Dios, era hombre, 100% hombre. No era Dios. No era naturaleza divina, era 100% hombre, carne, hueso y sangre. Carne y hueso y sangre. Y su conciencia, sus sentidos, el oído, el olfato, la vista, su pensamiento, simplemente era resultado de su misma funcionalidad biológica. ¿Cómo? Entonces la Trinidad, mi hermano, discúlpeme, hermano, si Jesucristo no era Dios en la tierra, entonces la Trinidad quedó mocha por 33 años, porque recuerde que para ellos, al menos la Trinidad que yo conozco, mi estimado José, con todo respeto, la que yo he oído, nos hablan de 3 personas divinas coiguales, coeternas, que son Dios, las 3 personas en una unidad perfecta. Y si sí, correcto, uno puede ser Dios. Sí, la respuesta de eso es que la sustancia no tuvo principio ni fin. Entonces, al él volver al elemento original, sigue siendo la misma sustancia que no tuvo principio ni fin. Lo que se le llama hijo exactamente, porque hijo, la palabra hijo, obligatoriamente tiene que ser algo secundario, porque si no serían 3 padres dioses originarios de todo el universo. Entonces el hijo es el centro de conciencia, o sea, lo que lo identifica a él como ser. Eso tuvo un inicio, por eso es que se le llama al hijo el principio de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque aunque me estoy emocionando mucho. Te pregunto, ¿cómo harías tú para desmentir el versículo de Mateo 28, 27, más o menos, por ahí 20, o 26, donde el ladrón dice, no temes tú a Dios estando en la misma condición con él? ¿Qué dirías tú? ¿Jesucristo ahí no era Dios y el ladrón lo reconoce o se equivoca? No, porque él está hablando como judío y él está demostrando que Jesús fue enviado por Dios, o sea, fue enviado por su Dios. Entonces, ¿cómo él va a hablar mal de Dios? Y Juan, cuando dice, este es el verdadero Dios, ¿se equivocó Juan? Primera Juan 5:20. Ya ahí pasó por el proceso, ya venció. Ahí ya había vuelto a ser Dios. Exactamente, claro, hay que ver los tiempos verbales y el momento.
Por ejemplo, cuando dice en 1 Juan, cuando 1 Juan 1:1 quiere explicar con ese preposición era, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o sea, que estaba ahí arriba. Y el verbo era Dios, y este verbo fue hecho carne. Ahí le está tratando de informar de que él era de esa naturaleza y fue hecho de naturaleza humana, fue hecho carne. Muchas gracias. Por aquí hay otro paciente que quiere entrar, ¿oíste? Bueno, muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias, José. El Señor te bendiga. Amén. Gracias por su participación. Un placer. Dios te bendiga. La sacó José, pero general, mano. Lidio, ¿cómo vas a hacer con tu, cuando el trinitario puro jamás, el trinitario que es trinitario, la naturaleza divina de Jesucristo nunca la descategoriza. La deidad de Jesucristo la deidad no la descategoriza, no la baja. Y José está teniendo aquí un hijo que no es Dios, mientras está en la tierra. O sea que dejó el estuche de Dios, ese sí tendría un estuche. Dejó el estuche de Dios en el cielo y se vino a la tierra y dejó de ser Dios, se le perdieron todos los poderes, pues. Se le tremendo. Entonces, amigos trinitarios, ahí hay otra rama de la teología trinitaria que contradice. Amigo Edinson, te mandé la invitación y la rechazas. ¿Por qué, Edinson? ¿Por qué la rechazas?